Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Un importante tema estaremos abordando en los próximos minutos. Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra con nosotros. Estaremos hablando sobre las causas de la sequía y el cambio climático en nuestro país. Esos efectos que ya se hacen palpables en El Salvador. Recordando que desde el 14 de junio hasta el 7 de julio, el oriente de nuestro país ha sufrido una sequía de fuerte intensidad. Por eso estaremos hablando de estos temas y también los impactos que tiene en la agricultura y en la economía de nuestro país. Queremos recordarles que las redes sociales están abiertas para su participación en @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, me da mucho gusto recibir a la directora Catán en este espacio de entrevista. Directora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Excelente. Directora, yo quiero que hablemos de los fenómenos que hemos tenido en las últimas horas, porque hemos experimentado la llegada de una onda tropical. También entiendo que en las próximas horas continuará también la llegada de vaguadas. Quiero saber, ¿la llegada de estas lluvias será suficiente para poder mitigar la resequedad que existe en el suelo salvadoreño actualmente, directora? Bueno, este año es un año en el que estamos enfrentando un fenómeno del Niño. Eso significa siempre una reducción en las precipitaciones. Además, tenemos un Atlántico tropical norte bastante frío, lo que ha ocasionado que se generen menos huracanes y por tanto también que recibamos menos lluvias. ¿Qué es lo que esto genera? Nosotros en nuestro país lo podemos ver con estos vientos alisios que hemos tenido muy acelerados en los primeros meses del año. Tuvimos un mayo, un junio bastante deficitarios, como tú mencionabas, una sequía meteorológica que alcanzó a ser severa en la zona suroriental del país principalmente, y posteriormente el 7 de julio, 8 de julio, tuvimos una desaceleración de estos vientos alisios y eso nos ha generado que pueda haber una mayor producción de precipitaciones. Sin embargo, en la zona oriental, aunque han caído algunas lluvias, esas lluvias han sido relativamente pocas. El primer día, 8 de julio, tuvimos lluvias cerca de los 10 milímetros, posteriormente otro día con valores rondando los 5 o 6 milímetros. Antenoche cayeron cerca de 30 milímetros en la zona de Conchagua, pero esto no es suficiente como para llevar el suelo a digamos, condiciones adecuadas. ¿Cómo podemos ver esto? Normalmente nosotros hacemos un balance hídrico, el analizar cuál es la evapotranspiración potencial de los distintos cultivos, de la vegetación en sí, y cuánto es la cantidad de lluvia que cae. Generalmente, para nuestro tipo de cultivos, la evapotranspiración potencial anda por 5 milímetros día. Entonces, si tú te imaginas, si llueve únicamente 10 milímetros en una cuestión de 10 días, claro, obviamente la sequedad va a persistir. Directora, usted ha dicho entonces y deja claro que ni con la llegada de esta onda tropical que experimentamos en estas últimas horas en nuestro país, ni la llegada de estas vaguadas, lograremos entonces solventar el déficit de resequedad que existe en el suelo de nuestro país, específicamente en el oriente. Específicamente en la zona oriental. Este día estará cruzando una onda tropical, ojalá nos deje un poco de lluvias en la zona oriental del país, esperamos que así sea. Bien. Pero si ves las lluvias registradas de los últimos días, ayer por ejemplo, que aquí en San Salvador registramos cantidades, bueno, no fueron cantidades importantes porque realmente rondaron los 20-30 milímetros, pero fueron, digamos, lluvias que se sintieron mucho, fueron tormentas muy intensas, con vientos rafagosos, con actividad eléctrica. Todo el occidente del país, pues tuvimos lluvias un poquito mayores, cerca de los 60 milímetros, pero en la zona oriental no llovió nada. La llegada de esas lluvias sigue haciendo diferenciada el impacto de la sequía en nuestro país. Por un lado, el oriente sigue pagando, digamos, los costos mucho más altos que lo hace por ahí el centro y el occidente, según vemos este mapa de sequedad. ¿A qué se debe que exista una sequía diferenciada en El Salvador, directora? Estas son las condiciones normales de nuestro país. Normalmente, cuando tenemos déficits de lluvia, los déficits de lluvia se concentran en la zona oriental, lo conocido como el que es parte del conocido como corredor seco centroamericano, y en el extremo noroccidental del país. Cuando esta sequía se extiende, generalmente tiende a extenderse hacia la franja costera, que también, el julio del año pasado pudimos ver este efecto, cómo se extendía en toda la franja costera. Este año ha sido menor, pero también se ha sido percibido. En la zona occidental del país es donde generalmente llueve un poco más, pero nosotros hacemos comparativos en cada una de nuestras estaciones para saber si estuvieron en el rango de lo normal o no.
Y es así como hacemos nuestras perspectivas del clima. Actualmente, con lo que hemos vivido en los meses de junio y julio, no estamos hablando de estar dentro de lo normal. No, hemos tenido lluvias deficitarias todo este invierno, desde mayo. Iniciamos la época lluviosa de forma tardía en algunos sectores, principalmente de la zona oriental, entre la segunda quincena del mes de mayo y el 10 de junio, es decir, ya tuvimos un retraso en las lluvias y por tanto déficits en el mes de mayo. Después de que iniciaron la época lluviosa, o que se pudo decretar el inicio de la época lluviosa, que esto pues también tiene ciertos criterios de cuántos milímetros de lluvia por cuánto tiempo tienen que haber sido registrados, inició esta sequía meteorológica el 14 de junio. Entonces todo junio tuvimos un oriente muy seco. Y hasta el 8 de julio, que básicamente tuvimos un desaceleramiento en los flujos alisios y una mayor cantidad de precipitaciones, pero aún así han sido muy pocas y el déficit de lluvia se mantiene. Excelente. Directora, se ha señalado que este junio no ha sido normal respecto a la cantidad de lluvia que ha caído en nuestro país. Yo quiero que analicemos lo siguiente. Se ha dicho que junio, el mes de junio más seco en histórico se reporta en el año 2001. Correcto. En 1975 se registró el segundo más seco y ahora en 2015 se registra el tercer mes de junio más seco. Correcto. ¿Hay algunas características comunes en torno a estos años que nos permitan decir, bueno, hay patrones comunes para identificar cuándo hay una sequía en El Salvador? ¿Se puede hablar de esto? Generalmente hay patrones para definir una sequía. Por ejemplo, si nosotros tenemos un año niño y tenemos un Atlántico tropical norte frío, generalmente tenemos una temporada de lluvias muy seca, muy deficitaria. Eso está pasando ahora. Ahora tenemos la combinación de ambos factores. Las sequías más conocidas en nuestro país han sido en aquellos años donde hemos tenido niños fuertes, niños severos. 2001 es un caso singular. 2001 fue un año neutro, pero que teníamos un Atlántico tropical norte bastante frío. Entonces, alcanzamos en algunos momentos algunas anomalías de temperatura en el Océano Pacífico, pero digamos lo que condicionó la sequía del 2001 fue el Atlántico tropical norte. Lo mismo pasó el año pasado, 2014. También fue un año neutro, pero en el mes de julio alcanzamos unas anomalías en el Océano Pacífico de 0.5 grados, que digamos el umbral para decretar un niño. Sin embargo, para decretar un niño, estas anomalías se tienen que mantener por un periodo de tiempo determinado. Y no fue así, digamos en la temporada de lluvias 2014. Entonces, alcanzamos estas anomalías, pero no se sostuvieron. Entonces, se mantuvo como un año neutro. Pero esta anomalía fue suficiente como para ocasionarnos una sequía bastante fuerte el año pasado. Tuvimos el mes de julio más seco históricamente registrado en el año 2014. Excelente. Tengo una pregunta, porque si decimos que ya hemos identificado en otros años patrones comunes respecto a lo que ahora vivimos como una sequía, digamos, fuerte en el oriente de nuestro país, ¿es posible entonces, bajo estas condiciones, entender la sequía por los efectos del cambio climático? Se lo pregunto porque entonces, ¿cómo entendemos 1975? Mira, el cambio climático lo que nos hace es tener más eventos extremos secos, más eventos extremos lluviosos, y que estos eventos extremos secos y estos eventos extremos lluviosos sean aún más extremos. Por ejemplo, el julio del año pasado, mencionaba hace unos momentos, fue un año neutro y sin embargo tuvimos el mes de julio más seco históricamente registrado. Ahora tenemos un mes de junio muy deficitario, no rompió afortunadamente el récord de lluvia, pero tenemos que ver todavía el segundo trimestre del invierno cómo se comporta y cómo los acumulados de lluvia llegan o no a ser en el rango de los normales. Es decir, el cambio climático lo que nos permitiría identificar es que este tipo de fenómenos se hacen más recurrentes año con año. Exactamente. Cambio climático para nuestro país significa una exacerbación de la variabilidad climática. ¿Qué significa esto? Vamos a tener lluvias más intensas, nos van a afectar más los eventos tanto del Océano Atlántico como los del Océano Pacífico, y vamos a tener eventos extremos más lluviosos y eventos extremos más secos. La variabilidad climática siempre hemos tenido años secos, siempre hemos tenido años lluviosos. Tú puedes ver el historial de los últimos 40 años y puedes ver cómo esta variación cíclica se ha venido dando en nuestro país y cómo han habido inundaciones asociadas a por ejemplo, años niña, y cómo han habido sequías asociadas a años niño. Sin embargo, el cambio climático lo que está haciendo es haciendo que estos fenómenos se pronuncien más y afecten más. Muy bien. Directora, ya se ha señalado por parte del Ministerio del Medio
Ambiente y también por el Ministerio de Agricultura, precisamente la pérdida de 4.7 millones de quintales de maíz con un costo estimado de 1.4 millones de dólares y se han perdido alrededor de 52.000 quintales de frijol en El Salvador a raíz de esta sequía que vive el oriente de nuestro país. Yo le pregunto, según los registros del Ministerio de Medio Ambiente, ¿hasta cuándo se tiene previsto atravesar esta situación de sequía en nuestro país? ¿Llegará un momento en el cual los suelos vuelvan a recuperar su humedad normal? Bueno, en realidad de datos de pérdidas nosotros no podemos hablar, no tenemos la información nosotros. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, dejó de llover en la época más crítica para los cultivos, que es el mes de junio. Es cuando los cultivos necesitan más la lluvia, es cuando tuvimos menos lluvia. El mes de julio de este año no pinta ser tan crítico, al menos como lo fue el año pasado. Sí vamos a tener déficits de lluvia, se prevén déficits de hasta un 60% en la zona oriental del país principalmente, pero todo el país va a ser deficitario. El mes de agosto se prevé que sea un poquito mejor y el mes de septiembre igual. Siempre vamos a tener déficits de lluvia, principalmente en la zona suroriental, en el extremo noroccidental del país, pero digamos la zona centro, la zona occidental del país pueden llegar a estar las lluvias en el rango de los normales. ¿Qué significa cuando nosotros decimos en el rango de lo normal? Generalmente las predicciones climáticas se hacen bajo terciles. Entonces, cuando yo digo estará en el rango de lo normal, quiere decir que va a estar en el tercil medio de lo que históricamente se registra para esa época. De acuerdo. Entonces, con esa respuesta podemos pensar de que sí habrá dentro de los próximos meses alguna situación de mejoría respecto a las lluvias en el país. Habrá una situación de mejoría respecto a las lluvias, pero siempre nos mantendremos con condiciones deficitarias. Excelente, directora. Tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hemos hablado de los efectos del cambio climático, poder entender también este fenómeno a la luz de esto. Quiero que hablemos al regresar del plan de cambio climático que se ha presentado en nuestro país y ver de qué manera lo establecido acá también ayuda a contribuir y mitigar estos grandes efectos que tiene en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Estamos conversando con Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra con nosotros. Estamos hablando de las causas de la sequía y también los efectos que tiene el cambio climático en nuestro país. Directora, usted ya nos explicaba cómo continuará este fenómeno en nuestro país en los próximos meses. Yo quiero preguntarle algo, porque se ha señalado que el fenómeno del Niño, que estaría generando, junto también con las temperaturas bajas en el Atlántico, disminución en las lluvias en nuestro país. Se espera que ese fenómeno del Niño alcance una categoría de intensidad fuerte al cierre del 2015 y principios del 2016. Me gustaría que nos ayudara a interpretar qué significa esto para el país. Sí, de hecho, bueno, al principio de año se esperaba que este niño alcanzara una categoría de leve a moderado. Los últimos modelos arrojan que este niño puede llegar a ser un niño fuerte, es decir, que la anomalía en las temperaturas del Océano Pacífico puede superar los 1.5 grados. Actualmente estamos con anomalías de 1.4 grados, es decir, estamos casi ante un niño fuerte. Existe un 90% de probabilidades de que este niño se mantenga hasta finales de 2015 y con un 85% de probabilidades que se mantenga los primeros 3 meses de 2016. ¿Esto qué significa? El fenómeno del Niño afecta no solo en la temporada lluviosa, sino que afecta también en la época seca, de diferente manera, obviamente. En la época seca lo que tenemos son más periodos de vientos nortes o periodos de vientos nortes más fuertes. Y si sumamos esto a que tenemos los suelos muy secos o que tendremos los suelos muy secos por los déficits de lluvia de la época lluviosa, pues también significa un mayor potencial de incendios forestales. Ya el año pasado vimos esto, vimos cómo los incendios forestales afectaron nuestro país y este año puede llegar a ser muy similar. Es decir, eso podríamos comenzarlo a ver después de octubre, más o menos. Sí. Bueno, de hecho, los escenarios de cambio climático, algo a lo que apuntan y que es importante considerar, es que poco a poco esta curva bimodal que caracteriza la temporada de lluvias en nuestro país, es decir, el primer trimestre de la época lluviosa, mayo, junio, julio, es muy similar al segundo trimestre, agosto, septiembre, octubre. Digamos, los meses donde más llueve es en el mes de septiembre en primer lugar y en segundo lugar en el mes de junio. Pero los escenarios de cambio climático nos están diciendo también que los patrones de lluvia van a cambiar, que posiblemente este primer trimestre deje de ser tan lluvioso como el segundo trimestre y que los acumulados de lluvia se muevan ligeramente hacia el final de año, que los máximos acumulados los podemos tener ya no solo en septiembre, sino que ya en el mes de octubre también, por ejemplo. Una finalización más tardía también de la época lluviosa. Excelente. Directora, usted hace unos minutos explicaba que el cambio climático se ve representado en que
bueno, los efectos se hacen de manera más drástica en nuestro país, tanto en temporada lluviosa como seca. Hace unos días escuchábamos a la ministra de Medio Ambiente decir de que los efectos del cambio climático ya son irreversibles en el mundo. Alguien se pregunta, bueno, ya estamos viviendo sequía, ¿qué más nos espera con el cambio climático en nuestro país? ¿Qué otro tipo de eventos meteorológicos podríamos comenzar nosotros a ver en los próximos años producto del cambio climático, directora? Pues lo que el cambio climático nos va a dejar, o ya nos está dejando y nos va a seguir dejando, porque tal como mencionaba la ministra, ya estos cambios son irreversibles. Aunque se alcance un acuerdo para no seguir, digamos, en la misma línea que llevan las emisiones de gases de efecto invernadero, ya los efectos que han ocasionado y que aún se prevé que sigan ocasionando, pues para nuestro país ya vamos a tener afectaciones irreversibles. Eso significa más eventos extremos secos y más eventos extremos lluviosos. Recordemos, ahorita venimos después de 3-4 años de sequías, entonces toda la gente está pensando en las sequías, pero recuerden que 2010, 2011 fueron años extremos lluviosos. Tuvimos la depresión tropical 12E que rompió todos los récords de lluvia, de lluvias acumuladas, del número de días lluviosos. Tuvimos también la baja presión asociada a Ida, donde tuvimos un evento de lluvia muy puntual, pero que superó en pocas horas las cantidades de lluvia que se habían registrado, o digamos los récords de lluvia que se tenían para esos periodos, superó todos los récords de intensidad y generó gran devastación en términos de inundaciones, en términos de deslaves, deslizamientos y todo lo que los fenómenos hidrometeorológicos causan en nuestro país. Es decir, son fenómenos que podríamos seguir viendo. Podríamos seguir viendo más este tipo de oleajes, por ejemplo, que tuvimos a principios de mayo. Son oleajes también generados por tormentas extratropicales, que este tipo de tormentas puede verse también más incrementado, y además a eso sumamos los efectos que son, digamos, los efectos del lento de desarrollo, como lo son el incremento en el nivel del mar. No es solo el incremento del nivel del mar y la playa, digamos, en la playa, que eso nos puede hacer perder, sino que cómo este incremento en el nivel del mar se puede sumar a otro tipo de efectos, como por ejemplo este tipo de oleaje. Quizás este oleaje no hubiera sido tan devastador si no hubiéramos tenido el nivel del mar que actualmente tenemos. Si la marea hubiese bajado, pues no hubiese penetrado tanto tierra adentro. Excelente, directora. Tenemos claro, estamos ya sufriendo los efectos del cambio climático, es una realidad. Yo le pregunto algo, porque entendemos que los efectos del cambio climático y la generación del mismo tiene responsabilidades diferenciadas. Las grandes economías tendrán su responsabilidad en primera línea y nuestros países son los que lo sufren. Yo le pregunto algo, ¿El Salvador tiene margen de maniobra para poder hacer frente a este tipo de fenómenos? O sea, ¿todavía nos queda algún tipo de medida para poder hacer contingente o mitigar estos daños en nuestro país, directora? Cuando hablamos de cambio climático, generalmente se habla de tres cosas. La mitigación, que es ya no generar más gases, o decir ya no producir estos gases de efecto invernadero en la misma forma que se han venido produciendo, sobre todo en los países industrializados. Otra parte es la adaptación, cómo los países se adaptan al cambio climático, y eso es con énfasis en los países más afectados, como lo es El Salvador, cómo vamos haciendo obras, no solo obras duras, sino que también obras blandas, por ejemplo, adaptación basada en mitigación, restauración de ecosistemas, que eso nos permitirá no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino que también adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y se está discutiendo también una tercera, digamos, una tercera pata, que es la de pérdidas y daños. ¿Qué hacemos con estas pérdidas y estos daños que ya no son manejables, que ya los países como el nuestro, que han sido tan afectados, ya no pueden hacer nada por detener? Usted hablaba de tres aspectos. El Salvador ha presentado a las autoridades un plan de cambio climático. A mí me gustaría, antes de cerrar esta entrevista, que usted nos explique qué acciones concretas se están desarrollando en el marco de este plan de cambio climático, específicamente para poder atender a esos sectores más vulnerables que se ven afectados con estos cambios. Personas que están en pobreza severa, mujeres, niños, campesinos. ¿Qué tipo de medidas concretas se toman para estos sectores? Bueno, el plan que se ha presentado es un plan nacional de cambio climático. Fue presentado este 5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente, y lleva acciones concretas para distintos sectores, pero también cómo los sectores tienen que trabajar unos con otros para hacer frente a los efectos del cambio climático. Se habla de transformación en las prácticas agrícolas, por ejemplo. Se habla también del tema de aseguramiento para reducir el nivel de pérdidas y daños que tenemos. Nosotros también, el ministerio en sí tiene un programa de adaptación basado en mitigación, que es de restaurar
las áreas, digamos, las áreas boscosas, restaurar los ecosistemas, no solo para mitigar, sino que también para adaptarnos al cambio climático, para reducir estos efectos, digamos, que a veces se ven más intensificados en ciertos puntos por la misma deforestación. Hay efectos como las islas de calor que se generan en las grandes ciudades y que con un poco más de ayuda para evitar la deforestación, pues estos efectos se pueden ver un poco reducidos. Este calor que estamos sintiendo, que obviamente no es el mismo calor que se siente en las ciudades que el que se siente en las afueras. Directora, tengo que ir cerrando esta entrevista. Usted ya nos daba algunos lineamientos de cómo se está aplicando este plan. A ver, el Estado salvadoreño aún tiene déficit en contar con herramientas legales para la protección de sus recursos hídricos y también sobre sus alimentos. Hablamos, por ejemplo, de la falta de una ley general de aguas, hablamos de la falta de una ley de soberanía y seguridad alimentaria, la ratificación constitucional de estos derechos. Y yo quiero saber cómo la falta de esta legislación al final también tiene consecuencias en una aplicación efectiva de un plan de adaptación al cambio climático. ¿Hay una relación entre ambas? Pues el Ministerio, además del Plan Nacional de Cambio Climático, también ha estado trabajando en el Plan Nacional Hídrico. Estos fenómenos vienen aparejados. Es decir, yo no puedo hablar de recurso hídrico sin hablar de cambio climático. Ya no puedo hacerlo de esa forma. Este año, para ponerte un ejemplo, hemos medido caudales que representan el 15% de lo que ha sido el promedio de estos caudales en algunos ríos en los últimos 10 años. O sea, ya estamos viendo déficits importantes o reducciones importantes en el recurso hídrico superficial. Para el recurso hídrico subterráneo, pues ahora, todavía es muy pronto para tener mediciones, pues esto toma ciertos meses en que el agua logre infiltrar y nosotros podamos tener medidas más certeras de qué tanto ha sido el impacto de una sequía o qué tanto ha sido el impacto de todas estas sequías anteriores. Pero estos, digamos, son planes que vienen juntos, que tienen que verse, y tienen que verse no solo al ministerio haciendo frente a ellos, sino que son, digamos, estrategias de nación, son estrategias que deben ser aplicadas por toda la ciudadanía, por todos los sectores y que deben de cumplirse. Entendería con su respuesta entonces que no podemos hablar de una adaptación al cambio climático si no tenemos en paralelo también esos instrumentos legales que permitan al Estado una mayor protección de esos recursos. Exactamente. Directora, tengo que despedirla de esta entrevista y quiero agradecerle su tiempo. No sin antes que usted nos deje claro entonces, las próximas semanas lo que esperamos sería la continuidad de las sequías. ¿Vienen lluvias en cuánto tiempo? Para dejar un poco claro ese tenemos una semana que se ve que las lluvias van a estar un poco mejor. Este día cruza una onda tropical. Posiblemente se formen algunos ciclones o algunas bajas presiones al sur de El Salvador que nos puedan generar algún flujo del sur que aporte cierta humedad adicional a nuestro territorio, pero esto va a estar, digamos, peleando, por así decirlo, con los flujos alisios que son los que secan nuestro territorio. A partir del 2025 se ve ya un aceleramiento nuevamente de estos flujos alisios y por tanto podremos tener otro periodo seco más importante. Digamos, esta canícula severa que hemos estado esperando puede empezar a darse a partir de la última semana de julio, las primeras semanas de agosto. Celina Catán, directora del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, quiero agradecerle su tiempo con Informa TVX y también para ayudarnos a entender estos fenómenos. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto estar aquí. También a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista, les agradecemos su tiempo. Les recuerdo que la entrevista se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, al regresar más noticias.